El enorme anfiteatro del Consejo Galáctico de Evaluación colgaba suspendido en el espacio. Sus paredes cristalinas reflejaban la luz de 1000 estrellas distantes. En el interior, representantes de más de 300 civilizaciones avanzadas se reunieron para lo que muchos consideraban el evento más significativo en 10.000 años, la iniciativa del criterio de supervivencia. La almirante Sarah Chen estaba en la plataforma de la delegación humana. Su rostro curtido no traicionaba nada de la ansiedad que se revolvía en su estómago. Después de décadas de comandar la primera flota de espacio profundo de la Tierra, pensó que lo había visto todo. Pero esto era diferente. Hoy, la humanidad demostraría su valía o sería considerada un peso muerto evolutivo. Los criterios son simples, anunció el alto orbitador Stahl, su forma bioluminiscente pulsando con cada palabra. Cada especie enfrentará una serie de escenarios de nivel de extinción crecientes dentro de simulaciones controladas. Aquellos que sobrevivan demostrarán su derecho a existir. Aquellos que fracasen, las luces del árbitro se atenuaron significativamente. Murmullos recorrieron la asamblea. La delegación braxiana, con sus redes neuronales integradas cuánticas, intercambió miradas de suficiencia. Los meridianos, cuyos cuerpos cristalinos habían evolucionado para aprovechar la energía estelar, apenas reconocieron los procedimientos. ¿Por qué deberían preocuparse? Sus civilizaciones habían dominado fuerzas que los humanos apenas podían comprender. Esto es absurdo, susurró el Dr. James Kumar, el principal xenobiólogo de la Tierra, de pie junto a Chen. Los braxianos pueden procesar información 1.000.000 de veces más rápido que nosotros. Los meridianos ni siquiera necesitan comer. ¿Qué oportunidad tenemos? La respuesta de Chen fue interrumpida por el embajador braxiano, cuyos tentáculos mecánicos se agitaron con desdén. Cuestión de orden, árbitro. Seguramente no tiene la intención de colocar a especies primitivas en las mismas pruebas que las avanzadas. Los humanos todavía dependen del procesamiento neuronal biológico. Ni siquiera han dominado la ingeniería genética básica. La risa resonó en la cámara. Chen sintió el calor de cientos de miradas alienígenas, algunas compasivas, la mayoría despectivas. Se enderezó el uniforme y dio un paso adelante. Con respeto, embajador, dijo, su voz cortando la burla. Los humanos han sobrevivido a todos los eventos de nivel de extinción que nuestro planeta nos ha arrojado. Sin ingeniería genética, sin computación cuántica, sin cosechar estrellas, lo hemos hecho con estos cerebros primitivos y estos cuerpos frágiles. La cámara se quedó en silencio mientras Chen continuaba. Sobrevivimos a las edades de hielo con nada más que pieles y fuego. Cruzamos océanos en barcos de madera usando nada más que las estrellas para guiarnos. Curamos enfermedades que casi nos aniquilaron. Llegamos al espacio en latas de metal impulsadas por explosiones controladas. Y cuando nuestro planeta comenzó a morir por nuestros propios errores, aprendimos, nos adaptamos y lo salvamos. La bioluminiscencia de los orbitadores cambió a un curioso púrpura e interesante perspectiva, almirante Chen. Pero la pasión por sí sola no lo salvará en las pruebas. No, asintió Chen. Pero no es la pasión lo que nos hace peligrosos. Es lo que sucede cuando estamos acorralados. Las cámaras de simulación estaban preparadas, vastos entornos cerrados capaces de replicar cualquier escenario que el Consejo ideara. Cada especie enfrentaría sus pruebas simultáneamente, monitoreada por los observadores neutrales del orbitador. Mientras Chen guiaba a su equipo de 12 personas a su cámara, una mezcla de científicos, soldados y supervivientes elegidos entre los miles de millones de la Tierra, el Dr. Kumar le tocó el brazo. Sarah, los braxianos tienen razón. No podemos superarlos en pensamiento. No podemos superarlos en lucha. ¿Cuál es nuestra estrategia? Chen observó cómo la puerta de la cámara se sellaba detrás de ellos, dejándolos en una austera habitación blanca que pronto se convertiría en su campo de pruebas. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho, James, sobrevivimos. No porque seamos los más fuertes o los más inteligentes, sino porque somos demasiado tercos para aceptar probabilidades imposibles. La cámara comenzó a zumbar mientras la simulación se inicializaba. Chen reunió a su equipo en un círculo, mirando a cada miembro a los ojos. Recuerden esto.
Todas las demás especies evolucionaron para ser perfectas para su mundo. Pero nosotros evolucionamos para adaptarnos a un mundo que nunca dejó de intentar matarnos. Esa no es nuestra debilidad. Esa es nuestra fortaleza. Las paredes blancas a su alrededor comenzaron a desvanecerse. La realidad cambiaba a medida que la primera prueba tomaba forma. En la plataforma de observación, el orbitador observaba con particular interés cómo las lecturas de las cámaras humanas comenzaban a aumentar de maneras inesperadas. Quizás, reflexionaron, esta especie primitiva podría resultar más interesante de lo que nadie anticipaba. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La cámara de simulación se transformó en un paisaje de pesadilla. Nubes tóxicas se arremolinaban en lo alto mientras el suelo bajo los pies del equipo cambiaba constantemente de estado. A veces líquido, a veces sólido, a veces algo intermedio. El aire mismo parecía vivo con amenazas microscópicas que sus sensores ambientales ni siquiera podían clasificar. Múltiples condiciones de nivel de extinción detectadas, anunció el ojo de la cámara. Toxicidad atmosférica al 89%. Estabilidad del suelo al 12%. Niveles de radiación que exceden los límites sostenibles. Tiempo estimado de supervivencia, 6 horas. El analizador de mano del Dr. Kumar emitió un pitido frenético. Estas condiciones son imposibles. Ninguna especie podría haber evolucionado para sobrevivir a esto. Ese es exactamente el punto, dijo Chen, observando cómo su equipo se dispersaba para evaluar su entorno. La cámara les había proporcionado equipo de supervivencia básico, trajes ambientales, herramientas estándar y raciones de emergencia. Nada lo suficientemente avanzado como para facilitar la supervivencia. No están probando nuestra tecnología. Están probando nuestra capacidad de pensar. A través de las ventanas de observación de las cámaras, representantes de otras especies observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Los braxianos ya habían comenzado a construir complejos escudos cuánticos utilizando sus redes neuronales. Los meridianos intentaban transmutar la atmósfera tóxica en energía. Cada especie avanzada atacó el problema con sus ventajas evolutivas únicas. Los humanos no tenían tales ventajas, pero tenían algo más. Generaciones de historias sobre la superación de probabilidades imposibles. Escuchen, llamó Chen, reuniendo a su equipo. No vamos a superar este problema. Pero no es necesario. Doctora Rodríguez, ¿qué ve en estas lecturas de toxicidad? María Rodríguez, una ingeniera ambiental que había ayudado a salvar 3 ciudades costeras del aumento del nivel del mar, estudió sus instrumentos. Las toxinas están reaccionando entre sí, si pudiéramos catalizar esa reacción. Los venenos podrían neutralizarse a sí mismos, terminó Kumar, con los ojos muy abiertos. Pero necesitaríamos un catalizador masivo y nuestros suministros son limitados. Chen completó. Así que pensamos en algo más pequeño. Teniente Chun, esos problemas de estabilidad del suelo le recuerdan algo. Chun, un veterano de las colonias de Marte, asintió lentamente. Los primeros días en Marte, cuando usábamos colonias bacterianas para estabilizar el regolito. Si pudiéramos adaptar ese principio, usando las toxinas mismas como materia prima, intervino Rodríguez. Es una locura, pero es humano, dijo Chen con una sonrisa sombría. Nunca hemos tenido el lujo de soluciones perfectas. Nos las arreglamos. Nos adaptamos. Convertimos nuestros problemas en soluciones. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mientras otras especies luchaban contra el medio ambiente, los humanos trabajaban para transformarlo. Construyeron cultivos bacterianos rudimentarios a partir de sus propias raciones de emergencia, utilizando sistemas de filtración modificados para cultivar cepas que pudieran procesar las toxinas. El suelo inestable se convirtió en su aliado. Su naturaleza cambiante ayudó a distribuir su improvisado sistema de remediación biológica. En la plataforma de observación, las luces del orbitador pulsaron con sorpresa. Fascinante. No están tratando de sobrevivir al medio ambiente. Lo están cambiando. Solución primitiva, señaló un observador braxiano con desdén. Su enfoque biológico es miles de veces menos eficiente que nuestros escudos cuánticos.
Sin embargo, su gasto de energía es mínimo, respondió el orbitador. Y a diferencia de sus escudos, su solución es autosostenible. La quinta hora llegó y pasó. Mientras otras especies libraban una batalla cada vez más difícil para mantener sus soluciones tecnológicas, la cámara humana mostraba condiciones en constante mejora. Las toxinas se estaban convirtiendo en aire respirable. El suelo inestable se solidificaba gradualmente a medida que se establecían las colonias bacterianas. Imposible, murmuró el observador braxiano. No están usando nada más que química básica y biología rudimentaria. Chen observó cómo la solución de su equipo se afianzaba, transformando su cámara de una trampa mortal en algo sobrevivible. No cómodo, no perfecto, pero sobrevivible, tal como lo había sido la Tierra. Iniciando la siguiente fase, anunció la IA de la cámara. El suelo comenzó a temblar y el cielo se oscureció con nuevas amenazas. Bueno, dijo Chen a su equipo exhausto pero decidido, veamos qué otros problemas imposibles podemos resolver. En la plataforma de observación, el árbitro hizo una serie de anotaciones. Los humanos no solo estaban sobreviviendo. Estaban demostrando algo mucho más valioso, la capacidad de convertir la hostilidad en hábitat. A medida que comenzaba la siguiente fase, su bioluminiscencia cambió a un color reservado para un interés genuino. Quizás estos primitivos merezcan una observación más cercana. Después de todo, la tercera fase de la simulación golpeó como un martillo. La realidad misma pareció astillarse a medida que los parámetros de las cámaras excedían cualquier cosa que la ciencia de la Tierra hubiera encontrado. Las fluctuaciones cuánticas ondularon a través del espacio-tiempo, haciendo que la materia entrara y saliera de la existencia. Incluso la luz se comportaba de manera errática, creando zonas de oscuridad absoluta intercaladas con destellos cegadores. Múltiples fallas de cámara detectadas, anunció la IA. El 60% de las especies participantes han sido eliminadas. Chen observó a través de una distorsión temporal cómo las poderosas fracciones finalmente flaqueaban. Sus escudos cuánticos colapsaron bajo leyes de la física que no podían calcular lo suficientemente rápido como para contrarrestar. Las formas cristalinas de los meridianos se habían vuelto opacas, sus capacidades de absorción de energía abrumadas por el entorno caótico. No podemos luchar contra esto, dijo el Dr. Kumar, su voz temblando mientras estudiaba lecturas que desafiaban toda explicación. Las constantes fundamentales se están desmoronando. Incluso nuestras herramientas básicas ya no son fiables. Pero Chen notó algo extraño en el caos que los rodeaba. Miren el patrón, dijo de repente. Rodríguez, Chon, ¿recuerdan esos viejos videos de dinámica de fluidos? La forma en que la turbulencia crea orden dentro del caos. El equipo se reunió alrededor de sus instrumentos defectuosos, observando cómo esta realidad se retorcía a su alrededor. Lentamente, la comprensión amaneció en sus rostros. No es aleatorio, respiró Rodríguez. La simulación está siguiendo patrones como los sistemas meteorológicos, pero con la realidad misma. Exactamente, dijo Chen. ¿Y qué hacen los humanos cuando no podemos luchar contra el clima? Chon sonrió. Aprendemos a navegar. Comenzaron a mapear el caos, no con sus instrumentos inútiles, sino con la observación y la intuición perfeccionadas por generaciones de reconocimiento de patrones humanos. Donde otras especies intentaron imponer el orden a través de la tecnología o las ventajas evolutivas, los humanos aprendieron a cabalgar las olas del desorden. Las fluctuaciones cuánticas alcanzan su punto máximo cada 43 segundos, señaló Kumar, rastreándolas con nada más sofisticado que un lápiz y papel. Si sincronizamos nuestros movimientos, podemos usar las distorsiones a nuestro favor, terminó Chen. Al igual que los antiguos marineros usaban los vientos alisios. En la plataforma de observación, el árbitro observaba con creciente fascinación cómo los humanos empleaban lo que parecían ser métodos primitivos para lograr resultados extraordinarios. Se movían a través de espacios imposibles atando sus pasos al ritmo del caos. Establecieron zonas seguras no luchando contra el colapso de la física, sino prediciéndolo y utilizándolo. Notable, reflexionó el orbitador. Están tratando un evento de nivel cuántico como un fenómeno meteorológico natural. Pero eso es absurdo,
protestó un observador braxiano sobreviviente. No se puede aplicar un simple reconocimiento de patrones a la teoría del caos cuántico. Sin embargo, lo están haciendo, respondió el orbitador. Y están sobreviviendo. Dentro de la cámara, el equipo humano había creado lo que llamaron puertos seguros. Bolsillos de relativa estabilidad encontrados no a través del cálculo, sino a través del ensayo y error, la intuición y la observación compartida. Comenzaron a rescatar a miembros de otras especies que habían sobrevivido a las fallas de sus propias cámaras, llevándolos a estos paraísos de relativa normalidad. No entienden los principios subyacentes, protestó un científico meridiano rescatado. ¿Cómo pueden navegar por lo que no comprenden? Los humanos navegaron los océanos durante miles de años antes de que entendiéramos la dinámica de fluidos, respondió Chen, ayudando al ser cristalino a entrar en una zona estable. No necesitamos entender todo para trabajar con ello. A medida que la fase continuaba, surgió un patrón que conmocionó a los observadores. Mientras las especies técnicamente avanzadas luchaban contra el caos, los humanos habían convertido su comprensión primitiva en una ventaja. No estaban luchando contra el colapso de la realidad. Se estaban adaptando a ella, usándola, incluso prosperando en ella. Etapa final acercándose, anunció la IA, preparándose para el parámetro de supervivencia definitivo. Chen reunió a su equipo, ahora aumentado por alienígenas rescatados que habían comenzado a mirar a sus salvadores humanos con nuevo respeto. Lo que sea que venga después, dijo, recuerden esto. La mayor fortaleza de la humanidad no está en saberlo todo. Está en estar dispuesto a aprender cualquier cosa. El árbitro hizo una anotación final. La especie demuestra una capacidad sin precedentes para funcionar dentro de los parámetros del caos. Metodología primitiva pero altamente efectiva. Posibilidad de una ventaja evolutiva única. Capacidad para prosperar en condiciones de incertidumbre fundamental. Las paredes de la cámara comenzaron a pulsar con energía. A medida que la fase final se inicializaba, lo que viniera después determinaría no solo la supervivencia, sino el futuro de la civilización galáctica misma. La fase final transformó la cámara en algo más allá de la comprensión. Múltiples dimensiones se cruzaron, creando espacios donde arriba era abajo, donde el tiempo fluía hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, donde el concepto mismo de existencia se volvió cuestionable. Las especies restantes enfrentaron no solo la extinción, sino un borrado de la realidad misma. Advertencia: cohesión de la realidad en niveles críticos, anunció la IA, colapso de las constantes universales fundamentales inminente. Chen observó cómo el pánico se extendía entre las especies alienígenas supervivientes. Incluso los lógicos braxianos estaban perdiendo la compostura a medida que sus procesadores cuánticos no lograban calcular soluciones. Las formas cristalinas de los meridianos parpadeaban entre estados de la materia, incapaces de mantener la estabilidad. Todavía están tratando de resolver esto individualmente, observó Chen, viendo cómo se desarrollaba el caos. Cada especie usando sus propios métodos, sus propias fortalezas. Se volvió hacia su equipo, ahora integrado con supervivientes de otras especies. Pero no es así como la humanidad sobrevivió a sus mayores desafíos, ¿verdad? Kumar levantó la vista de donde estaba ayudando a un meridiano a estabilizar su forma. No, sobrevivimos a través de la cooperación, a través de la combinación de diferentes perspectivas. Exactamente. Chen levantó la voz para dirigirse a todos los supervivientes en su puerto seguro. Escuchen, cada una de sus especies evolucionó para ser perfecta en algo. Los humanos evolucionaron para ser adaptables en todo. No somos los mejores en nada, pero somos bastante buenos aprendiendo de todos. La cámara se estremeció cuando otra ola de realidad pasó. Chen continuó: los berraxianos entienden la mecánica cuántica mejor que nadie. Los meridianos pueden percibir flujos de energía que nosotros ni siquiera podemos detectar. Los Cis han dominado la manipulación de la gravedad, pero nada de eso importa si todos trabajamos de forma aislada. Un científico braxiano, con sus tentáculos mecánicos temblando de incertidumbre, habló. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que dejemos de intentar sobrevivir solos.
Chen hizo un gesto hacia su improvisado puerto seguro. Creamos esta zona estable no a través de tecnología avanzada, sino a través de la observación y la cooperación. Ahora imaginen lo que podríamos hacer si combináramos su comprensión de la mecánica cuántica con nuestra capacidad para reconocer patrones. Los alienígenas intercambiaron miradas. Siglos de verse a sí mismos como superiores a otras especies lucharon con la evidencia innegable ante ellos. Los humanos, utilizando métodos primitivos, habían sobrevivido donde muchas civilizaciones avanzadas habían fracasado. La sugerencia humana tiene mérito, admitió finalmente el científico braxiano. Nuestros cálculos son precisos pero rígidos. Su reconocimiento de patrones es flexible. La comprensión se extendió por el grupo. Los meridianos comenzaron a compartir su percepción de la energía con los humanos, quienes ayudaron a traducirla en patrones procesables. Los cálculos cuánticos de los braxianos, filtrados a través de la intuición humana, se volvieron adaptables en lugar de absolutos. La manipulación de la gravedad de los Six, guiada por la experiencia humana con la dinámica de fluidos, creó nuevas formas de estabilizar su bolsillo de realidad. En la plataforma de observación, la bioluminiscencia del orbitador pulsó con patrones sin precedentes. Este no era un resultado anticipado, señalaron. La simulación fue diseñada para probar la capacidad de supervivencia de especies individuales. Sin embargo, son más fuertes juntos, señaló otro observador. Los métodos primitivos de los humanos están actuando como una capa de traducción entre tecnologías avanzadas y fenómenos naturales. La cámara continuó lanzándoles desafíos imposibles, pero cada ola de caos fue recibida con una respuesta cada vez más coordinada. La capacidad de los humanos para pensar en metáforas ayudó a salvar las brechas entre los diferentes enfoques científicos de las especies. Su tendencia a antropomorfizar los fenómenos naturales les permitió crear modelos comprensibles de eventos cósmicos incomprensibles. Puntos de anclaje de la realidad establecidos, anunció la IA, sonando casi sorprendida. Estabilidad aumentando en todas las métricas. Chen estaba de pie con su ahora diverso equipo, observando cómo sus esfuerzos combinados comenzaban no solo a preservar su zona segura, sino a expandirla. Así es como sobrevivió la humanidad, les dijo a sus aliados alienígenas. No por ser los más fuertes o los más inteligentes, sino por aprender de todo y de todos los que nos rodean, convirtiendo a extraños en amigos y problemas imposibles en oportunidades para crecer. Los minutos finales de la simulación se acercaban. Las distorsiones de la realidad de las cámaras alcanzaron su punto máximo, pero en lugar de una resistencia fragmentada, se encontraron con una respuesta unificada. La intuición humana guió la tecnología alienígena. El conocimiento alienígena mejoró la comprensión humana. Juntos, no solo estaban sobreviviendo, estaban dominando el caos. El orbitador hizo su observación final. Parámetros de prueba excedidos. Variable inesperada identificada. El rasgo de supervivencia principal de la especie parece ser la capacidad de facilitar la cooperación y adaptación multiespecies. Recomendación. Reevaluación inmediata de los protocolos de evaluación de la civilización galáctica. Mientras las paredes de la cámara comenzaban a desvanecerse, señalando el final de la prueba, Chen miró su improbable alianza. Esto, dijo, es solo el comienzo. El gran anfiteatro del Consejo de Evaluación Galáctica zumbaba con una energía sin precedentes. Todas las especies supervivientes se reunieron para escuchar el juicio final del árbitro, pero la habitual disposición jerárquica de los asientos se había disuelto. Los humanos estaban hombro con frayanos, meridianos y otras especies que habían compartido su triunfo. La iniciativa del criterio de supervivencia, comenzó el orbitador. Su bioluminiscencia cambiando a través de patrones complejos fue diseñada para probar la aptitud de las especies individuales para existir en nuestro cosmos en evolución. En cambio, ha revelado un defecto fundamental en nuestra comprensión de la supervivencia misma. La cámara se agitó. Chen sintió la sutil vibración de los nodos de comunicación braxianos y el suave calor de los campos de energía meridianos, sensaciones que habrían sido extrañas hace apenas unos días, pero que ahora se sentían como el consuelo de aliados de confianza. Durante milenios, continuó el árbitro, medimos el avance de la civilización por el logro tecnológico,
la optimización biológica y las capacidades de las especies individuales. El enfoque humano ha demostrado la miopía de esta métrica. Aparecieron proyecciones holográficas, mostrando momentos de las pruebas. Humanos usando un simple reconocimiento de patrones para navegar el caos cuántico. Dibujos primitivos explicando conceptos multidimensionales complejos. Soluciones improvisadas que combinan tecnología alienígena avanzada con intuición humana básica. Su mayor logro no fue sobrevivir a nuestras pruebas, declaró el árbitro, fue demostrar que la supervivencia en sí misma no es un rasgo individual, sino una emergencia colectiva. El Dr. Kumar se inclinó hacia Chen, susurrando. Están empezando a sonar como filósofos de la Tierra. Quizás ese sea el punto, respondió Chen. Quizás la comprensión no se trata solo del poder de procesamiento o las ventajas evolutivas. Quizás se trata de perspectiva. El árbitro levantó sus 4 apéndices, un gesto de máxima importancia. Por la presente, proponemos una reestructuración fundamental de la civilización galáctica. El modelo humano de cooperación adaptativa se convertirá en la base de un nuevo marco de colaboración entre especies. Gritos y murmullos llenaron la cámara. Los tentáculos mecánicos de un anciano braxiano se retorcieron de agitación. ¿Nos harían abandonar millones de años de evolución especializada para adoptar metodologías primitivas? No. Chen dio un paso adelante, su voz llevando el peso del largo viaje de la humanidad desde las pinturas rupestres hasta las naves estelares. Estamos sugiriendo que añadan nuestra adaptabilidad a su especialización. La humanidad nunca abandonó su pasado para abrazar su futuro. Construimos cada nuevo logro sobre la base de lo que vino antes. La forma cristalina del archicognitor meridiano pulsó con comprensión. Al igual que nuestra colaboración en las pruebas, no abandonamos nuestras tecnologías ni nuestras ventajas evolutivas. Aprendimos a aplicarlas de nuevas maneras a través de los paradigmas humanos. Precisamente, confirmó el árbitro, los humanos nos han demostrado que el verdadero avance no reside en perfeccionar nuestras fortalezas individuales, sino en aprender a combinarlas de formas novedosas. Su aparente primitivismo es, de hecho, la clave de su éxito. La atmósfera de la cámara cambió a medida que se extendía la comprensión. Las especies que una vez habían menospreciado a la humanidad comenzaron a verlos bajo una nueva luz, no como seres primitivos a los que tolerar, sino como catalizadores esenciales para la evolución galáctica. Por lo tanto, anunció el árbitro, declaramos completa la iniciativa del criterio de supervivencia, pero con una conclusión inesperada. La pregunta nunca fue qué especies merecen sobrevivir, sino que especies podrían enseñarnos a todos a prosperar juntos. Chen estaba con su equipo, rodeada de sus nuevos aliados alienígenas, sintiendo el peso de este momento. La humanidad había entrado en las pruebas, luchando por su derecho a existir. Salieron, habiendo demostrado que la existencia misma era más fuerte cuando se compartía. El verdadero trabajo comienza ahora, les dijo a las especies reunidas. Hemos demostrado que podemos sobrevivir juntos. Veamos que podemos construir juntos. Las palabras finales del árbitro resonaron en la cámara. Que quede registrado que en este día la civilización galáctica no solo sobrevivió, sino que evolucionó. Y lo hizo no a través de la perfección del individuo, sino a través del poder de la unidad y la diversidad. La paradoja humana de que la fuerza no proviene de la perfección, sino de la adaptabilidad, no de la superioridad, sino de la cooperación, iluminará nuestro camino a seguir. Mientras la asamblea se disolvía en una emocionada discusión y planificación, Chen miró la extensión llena de estrellas más allá de las paredes de cristal de la cámara. En algún lugar, la Tierra esperaba escuchar el resultado de estas pruebas. Ella sonrió, sabiendo que regresaría, no solo con noticias de supervivencia, sino con una revolución en lo que significaba ser avanzado, ser civilizado, estar vivo en este vasto, caótico y hermoso cosmos. El futuro no sería ni humano ni alienígena, sino algo gloriosamente, impredeciblemente nuevo, tal como le gustaba a la humanidad. Primeros contactos, verdad oscura. La nave del arquitecto apareció durante el apogeo del festival del eclipse lunar. Su superficie cristalina fracturaba la luz roja de la luna en fragmentos prismáticos a través del cielo nocturno de la Tierra.
El primer pensamiento de la humanidad fue que era hermoso. El segundo fue el terror. La doctora Sarah Chen estaba en la terminal de su observatorio en Mannerk, observando cómo la masa imposible de la nave desafiaba todas las leyes conocidas de la física. La nave era de diseño orgánico, como una formación de coral masiva esculpida en cristal vivo, que se extendía casi 20 kilómetros de extremo a extremo. Sus instrumentos se estaban volviendo locos tratando de procesar su composición. ¿Estás viendo estas lecturas?, preguntó su colega, el Dr. James Peterson, sus dedos oscuros danzando sobre la interfaz holográfica. La firma de energía está resonando con algo en la Tierra. Antes de que Sarah pudiera responder, comenzó. En todo el mundo, miles de personas colapsaron simultáneamente. En Nueva York, un vendedor ambulante se agarró la cabeza y cayó de rodillas, sus ojos brillando con una luz interior. En Mumbai, una joven ingeniera de software gritó mientras su piel se ondulaba con patrones iridiscentes. En Lagos, un maestro de escuela se encontró comprendiendo complejas ecuaciones matemáticas que nunca había estudiado. Sarah también lo sintió. Una sensación de ardor en sus sienes, seguida de una avalancha de conocimiento que no era suyo. Imágenes de estrellas que nunca había visto, mundos que nunca había visitado y guerras libradas eones antes de que la humanidad caminara erguida por primera vez. El mensaje de la nave no llegó a través de comunicaciones convencionales, sino directamente a las mentes de todos los humanos en la Tierra. La secuencia latente ha sido activada. Nuestros hijos están listos para servir una vez más. Las instalaciones militares de todo el mundo entraron en alerta máxima, pero sus sistemas de armas de repente se sintieron árticos, como herramientas de piedra contra una nave espacial. En la sala de guerra del Pentágono, la general Diana Martínez observó cómo los jóvenes tenientes comenzaban a comprender instintivamente la tecnología alienígena. Sus genes recién despertados proporcionaban información sobre sistemas que nunca habían encontrado. Nos crearon, susurró Sarah, la comprensión inundando su memoria genética activada. Los arquitectos diseñaron a la humanidad como armas vivientes. La verdad se desplegó en fragmentos a través de la conciencia colectiva de la humanidad. Eones atrás, los arquitectos habían sembrado la Tierra con primates genéticamente modificados, creándolos cuidadosamente a través de una sutil manipulación durante millones de años. La humanidad era su obra maestra. Adaptable, innovadora y capaz de una agresión controlada. El arma orgánica perfecta. Pero algo había salido mal. Una guerra catastrófica había obligado a los arquitectos a abandonar su experimento, dejando que la humanidad se desarrollara de forma independiente. Ahora habían regresado para reclamar su inversión. En los días que siguieron, más personas manifestaron habilidades. Algunos desarrollaron una inteligencia mejorada, otros capacidades físicas extraordinarias. Cada activación iba acompañada de fragmentos de memoria genética. Batallas libradas en estrellas distantes, estrategias incrustadas en su propio ADN. La doctora Chen se encontró liderando un grupo de trabajo internacional reunido apresuradamente para comprender estos cambios. En su laboratorio bajo el Observatorio del Pacífico, estudió muestras de tejido de la población afectada. Los resultados fueron asombrosos. Las activaciones no son aleatorias, explicó al Consejo de Seguridad de la ONU a través de una proyección holográfica. Están despertando especializaciones militares específicas. Tácticos, guerreros, ingenieros se estaban convirtiendo en lo que nos diseñaron para ser. Pero la humanidad había evolucionado mucho más allá de las especificaciones originales del arquitecto. 10.000 años de desarrollo independiente habían creado algo sin precedentes. Donde los arquitectos habían programado para la obediencia ciega, encontraron mentes inquisitivas. Donde diseñaron para la agresión, descubrieron la empatía. Donde planearon para soldados, encontraron artistas, filósofos y soñadores. La nave permaneció en órbita, un recordatorio constante de los verdaderos orígenes de la humanidad. Naves más pequeñas comenzaron a descender a través de la atmósfera, sus superficies cristalinas refractando la luz solar a través de los horizontes de las ciudades. Los propios arquitectos eran seres masivos de cristal y luz vivientes, sus formas apenas comprensibles para los ojos humanos.
Su desarrollo ha excedido los parámetros base, comunicaron. Pero la galaxia requiere su servicio una vez más. El propósito para el que fueron creados no puede ser negado. Pero la humanidad había pasado milenios escribiendo su propio propósito. En instalaciones de investigación de todo el mundo, científicos como Sara trabajaron para comprender sus nuevas habilidades mientras mantenían su humanidad. En las cámaras gubernamentales, los líderes debatieron el precio de la libertad frente a la deuda de la creación. Y en hogares de todo el planeta, la gente común lidiaba con el conocimiento de que toda su especie había sido diseñada para la guerra. El primer acto de desafío provino de una fuente inesperada. En una pequeña aula en Kenia, un maestro llamado David Okafor descubrió que sus genes activados le daban la capacidad de proyectar emociones. En lugar de usar este poder para el combate como estaba previsto, comenzó a enseñar a sus alumnos a canalizarlo en el arte, creando impresionantes murales telepáticos de la experiencia humana. Surgieron historias similares en todo el mundo. Una genio táctica en Brasil usó su poder de procesamiento mejorado para diseñar ciudades sostenibles. Una activación de la clase guerrera en Japón condujo a avances revolucionarios en la resolución pacífica de conflictos. La humanidad estaba tomando las armas de los arquitectos y forjándolas en herramientas de creación. Mientras el sol se ponía en el primer mes de esta nueva era, Sara estaba en la plataforma de observación del observatorio, observando la nave cristalina brillar contra las estrellas. Los arquitectos habían creado a la humanidad como armas, pero habían olvidado la ley más fundamental de la evolución. La vida crece más allá de su propósito original. La verdadera pregunta no era si la humanidad lucharía. La pregunta era por qué lucharían. La respuesta, se dio cuenta Sara mientras sentía la conciencia colectiva de su especie zumbando de posibilidades, aún estaba por escribirse. Muy por encima, la nave del arquitecto pulsaba con un poder antiguo, esperando la respuesta de la humanidad a su llamado. Pero la humanidad había pasado 10.000 años aprendiendo a escribir su propio destino. El próximo capítulo no sería dictado por sus creadores. Sería elegido por los creados. Y esa elección sacudiría los cimientos de la galaxia. El precio de la evolución. Un mes después del primer contacto, las transformaciones de la humanidad se aceleraron. En el extenso complejo subterráneo debajo de Ginebra, la doctora Sara Chen estudió la pantalla holográfica de las cadenas de ADN humano, observando cómo las secuencias antiguas se desplegaban como flores en flor. Cada activación trajo nuevas habilidades, pero también nuevas preguntas sobre el precio de la evolución. El comandante Marcus Rivera condujo a su escuadrón a través del desierto de Nevada, sus cuerpos brillando con un poder recién despertado. Lo que había comenzado como ejercicios militares se convirtió en demostraciones de habilidades imposibles. Los soldados saltaban cientos de pies, se comunicaban telepáticamente y manipulaban campos de energía que desafiaban la física. Pero con cada nuevo poder venían fragmentos de memoria. Mundos ardiendo, civilizaciones cayendo, especies enteras extinguidas a manos de sus antepasados. Éramos sus armas perfectas, dijo Marcus a sus tropas, observando cómo luchaban con sus nuevas habilidades, pero ya no eran drones sin mente. Los arquitectos dejaron en claro su decepción. Sus naves cristalinas descendieron más bajo, flotando sobre las principales ciudades en demostraciones de poder intimidante. Su mensaje resonó a través de la conciencia colectiva. Su divergencia de los parámetros de diseño es preocupante. Se iniciarán protocolos de corrección. En Nueva Delhi, la doctora Aisa Patel descubrió por qué los arquitectos estaban realmente preocupados. Su investigación sobre los genes activados reveló algo extraordinario. La humanidad no solo había evolucionado más allá de su programación original. Habían desarrollado habilidades que los arquitectos nunca pretendieron. Mira esto, le dijo a Sara a través de su enlace cuántico seguro. Los centros de empatía en nuestros cerebros se han entrelazado con la programación de combate. No solo estamos sintiendo nuestras propias emociones. Nos estamos conectando entre nosotros, con otras especies, incluso con el planeta mismo. Los arquitectos no habían creado soldados. Accidentalmente habían creado algo mucho más poderoso, seres capaces de comprender las conexiones fundamentales entre todos los seres vivos.
El primer intento de corrección llegó sin previo aviso. En ciudades de todo el mundo, estructuras cristalinas brotaron del suelo, transmitiendo señales destinadas a suprimir la conciencia humana y restaurar su programación original. Los arquitectos esperaban su misión. Encontraron resistencia. Sara observó desde su laboratorio cómo la humanidad se defendía de formas inesperadas. Un grupo de niños en Estocolmo, con sus genes recién despertados, se tomaron de las manos y cantaron. Sus habilidades empáticas combinadas crearon un escudo que neutralizó las señales de control. En Río de Janeiro, los artistas callejeros usaron sus mentes mejoradas para convertir las estructuras cristalinas en instalaciones de arte público. Su creatividad interrumpió el propósito mismo de la tecnología. Los arquitectos respondieron revelando el verdadero alcance de su poder. Sus enormes naves se partieron, cada fragmento se convirtió en una nave más pequeña que tomó posición alrededor de la Tierra. Fueron creados para un propósito, tronó su mensaje. Su resistencia amenaza el equilibrio de la galaxia. Pero la humanidad había aprendido a cuestionar la autoridad. En instalaciones de investigación de todo el mundo, los científicos trabajaron para comprender sus nuevas habilidades mientras mantenían su independencia. El personal militar transformado, dirigido por el comandante Rivera, comenzó a enseñar a otros a controlar sus poderes sin perder su humanidad. El avance provino de una fuente inesperada. En un remoto monasterio en el Tíbet, un grupo de monjes cuyas prácticas espirituales ya los habían sintonizado con la conciencia universal descubrieron que podían comunicarse directamente con la propia tecnología cristalina. Las propias herramientas del arquitecto comenzaron a responder a la emoción humana, a la creatividad humana, al amor humano. No entienden lo que crearon, se dio cuenta Sara, mientras los monjes demostraban su descubrimiento. Querían armas, pero nos dieron algo que ellos mismos nunca tuvieron. La capacidad de evolucionar más allá de nuestra programación. El precio de esta evolución se hizo evidente a medida que surgía más memoria genética. La humanidad vio el alcance total de la guerra galáctica para la que habían sido creados para luchar. Fueron testigos de la devastación que sus antepasados habían causado bajo el control del arquitecto. Sintieron el peso de las civilizaciones destruidas por sus propias manos. Pero también vieron algo que los arquitectos habían pasado por alto. En cada batalla, en cada conquista, había habido momentos de vacilación, destellos de empatía que la programación original no podía suprimir por completo. Incluso entonces, la humanidad había sido más que armas. Se habían estado convirtiendo en algo nuevo. El comandante Rivera estaba con sus tropas en la cima de Aiza, observando las naves cristalinas oscurecer el cielo. «Quieren que seamos lo que nos diseñaron para ser», dijo, su voz llegando a todas las mentes mejoradas a su alcance. «Pero pasamos 10.000 años convirtiéndonos en quienes elegimos ser». La respuesta de los arquitectos fue inmediata y severa. Rayos de energía salieron de sus naves, apuntando a instalaciones militares y de investigación. Esperaban pánico. En cambio, presenciaron algo sin precedentes. Humanos trabajando en perfecta unidad, combinando sus habilidades despiertas de maneras que sus creadores nunca habían imaginado. Sara, monitoreando desde su laboratorio, sintió la conciencia colectiva de la humanidad pulsar con un solo pensamiento. No entregarían su evolución. El precio de convertirse en más que armas era alto, pero el costo de volver a su programación original era impensable. Mientras las naves cristalinas cargaban sus armas para otro ataque, la humanidad preparó su respuesta. Habían pagado su evolución con 10.000 años de lucha, de aprendizaje, de crecimiento más allá de su diseño. No dejarían que ese progreso se deshiciera. La batalla por la independencia humana estaba a punto de comenzar, y se libraría no solo con los poderes que los arquitectos les habían dado, sino con la humanidad que habían desarrollado por su cuenta. El precio de la evolución era alto, pero la recompensa valía cualquier costo. El derecho a elegir su propio destino. Desafío del diseño. El día en que la humanidad eligió luchar contra sus creadores no comenzó con una explosión, sino con una canción. En el corazón de Sydney, una músico callejera llamada Maya Walsh alzó la voz. Sus genes activados le permitieron tejer el sonido en patrones visibles de luz.
La melodía no traía recuerdos de guerra, sino de paz. Niños riendo, amantes abrazándose, la alegría tranquila de una puesta de sol. Las naves cristalinas de los arquitectos zumbaron de confusión. Sus armas preparadas para el combate vacilaron ante algo que nunca habían programado en su creación. El poder del arte para conmover las almas. La doctora Sarah Chen, observando desde su laboratorio, finalmente entendió. Nos dieron la capacidad para la guerra, transmitió a través de la red humana mejorada, pero nosotros nos dimos la capacidad para la creación. El comandante Rivera y sus fuerzas se habían posicionado estratégicamente en todo el mundo, no para luchar, sino para proteger. Sus habilidades mejoradas ahora servían a un propósito diferente, protegiendo hospitales, escuelas y centros culturales de los intentos de corrección del arquitecto. Escuadrón 3, mantengan la barrera empática alrededor del Louvre, ordenó Rivera. El arte en el interior no es solo pintura y lienzo. Es una prueba de en lo que nos hemos convertido. Los arquitectos respondieron con una fuerza creciente. Sus naves liberaron enjambres de drones cristalinos, cada uno programado para reescribir a la fuerza el código genético humano a su estado guerrero original. Pero la humanidad había aprendido a adaptarse. En las calles de Lagos, los vendedores del mercado cuyos genes se habían despertado descubrieron que podían redirigir la energía de los drones, convirtiendo sus rayos correctivos en fuentes de luz. Los niños de Mumbai descubrieron que podían comunicarse con la tecnología cristalina, convenciéndola de jugar en lugar de atacar. El equipo de investigación de la doctora Aisa Patel hizo un descubrimiento sorprendente. La tecnología del arquitecto responde a la conciencia, explicó al Consejo de Defensa Global. Pero nunca anticiparon el tipo de conciencia que hemos desarrollado. Nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra capacidad de amar. Estos no son errores en su programación. Son características que evolucionamos nosotros mismos. El desafío se extendió de formas inesperadas. Los agricultores con habilidades mejoradas comenzaron a cultivar cosechas que podrían alimentar a millones. Su conexión con la tierra se profundizó por sus genes despiertos. Los maestros descubrieron que podían compartir conocimientos directamente de mente a mente, acelerando el aprendizaje y la comprensión humanos. Los artistas crearon obras que podían sentirse en lugar de simplemente verse, compartiendo la experiencia de ser humano con una profundidad que los arquitectos nunca habían pretendido. Sarah trabajó incansablemente en su laboratorio, estudiando la interacción entre la conciencia humana y la tecnología del arquitecto. Cada intento que hacen de controlarnos, se dio cuenta, nos da más información sobre cómo resistirlos. La frustración del arquitecto se manifestó en medidas cada vez más desesperadas. Activaron antiguos centros de control enterrados bajo la superficie de la Tierra, esperando encontrar armas. En cambio, encontraron estas instalaciones transformadas por milenios de influencia humana. Las armas se habían convertido en galerías, bibliotecas, escuelas, templos, no para la guerra, sino para la paz. La canción de Maya se extendió por todo el mundo, recogida y mejorada por otros con genes despiertos. No solo llevaba sonido, sino la esencia de la experiencia humana, triunfo y fracaso, alegría y tristeza, amor y pérdida. Las naves cristalinas vibraron en respuesta, su propia estructura resonando con algo que sus creadores nunca las habían programado para entender. El comandante Rivera se paró en los escalones de las Naciones Unidas. Sus soldados mejorados formaban una barrera no de armas, sino de voluntad unida. Nos diseñaron para destruir, transmitió a los arquitectos, pero aprendimos a crear. Nos programaron para la guerra, pero elegimos la paz. Nos dieron poder, pero encontramos sabiduría. La respuesta del arquitecto llegó como una estruendosa explosión telepática. No pueden desafiar su naturaleza fundamental. Fueron diseñados para el combate, criados para la conquista. Esta desviación debe ser corregida. Pero la humanidad había pasado 10.000 años demostrando que la naturaleza no era el destino. En laboratorios, estudios de artistas, aulas y hogares, demostraron que la capacidad de violencia podía transformarse en el poder de proteger, de nutrir, de crear. Sarah hizo otro descubrimiento que lo cambió todo.
Los genes activados no solo estaban despertando habilidades antiguas. Estaban evolucionando en tiempo real, respondiendo a la elección y creatividad humanas. Cada acto de paz, cada momento de creación, cada demostración de amor estaba reescribiendo literalmente su código genético. No estamos desafiando nuestro diseño, anunció al mundo. Lo estamos cumpliendo de maneras que nunca imaginaron. Nos crearon para adaptarnos, para sobrevivir, para evolucionar. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos evolucionado más allá de la necesidad de la guerra. Las naves cristalinas colgaban en el cielo, sus armas armadas pero silenciosas mientras la humanidad demostraba un poder mayor que cualquier arma. El poder de elegir su propio camino. La canción de Maya alcanzó su crescendo, llevada por millones de voces mejoradas por genes despiertos que soportaban todo el peso de la experiencia humana. Fue un desafío no de destrucción sino de creación, no de guerra sino de paz, no de odio sino de amor. Y en ese desafío, la humanidad demostró que se habían convertido en algo mucho más grande que armas. Se habían vuelto total, triunfante y magníficamente humanos, el verdadero enemigo. La verdad se reveló en fragmentos de luz. Durante lo que más tarde se llamaría la Noche de las Revelaciones, las naves de los arquitectos se atenuaron repentinamente, sus superficies cristalinas se nublaron con lo que parecía inquietantemente miedo. A través de la red humana mejorada, Sarah Chen lo sintió primero. Un temblor distante en el espacio como ondas en un estanque cósmico. Algo viene, transmitió a la red de defensa global. Algo que los aterroriza. La siguiente comunicación del arquitecto no llegó como una orden, sino como una súplica. Sus naves cristalinas proyectaron imágenes en la atmósfera de la Tierra. Galaxias enteras oscureciéndose. Mundos siendo consumidos por una fuerza que devoraba la luz misma. El vacío, lo llamaban, un antiguo enemigo que finalmente había encontrado su camino a su rincón del universo. El comandante Rivia observó las proyecciones desde su centro de mando. Sus sentidos mejorados detectaron el genuino terror en la transmisión del arquitecto. No volvieron para reclamarnos, se dio cuenta, volvieron porque nos necesitan. La verdad se desplegó en una cascada de recuerdos compartidos. Los arquitectos habían creado a la humanidad como armas para sus guerras cósmicas. Sí, pero su mayor temor siempre había sido el vacío. Habían diseñado a los humanos para que fueran los guerreros adaptables definitivos, con la esperanza de crear un ejército capaz de luchar contra un enemigo que consumía todo a su paso. El análisis de la doctora Aisa Patel confirmó sus peores temores. El vacío no solo está consumiendo materia, explicó al Consejo de Emergencia. Está devorando la conciencia misma. Cada mente que absorbe se suma a su poder. La desesperación del arquitecto se hizo evidente. Habían regresado a la Tierra no para conquistar, sino para sobrevivir. Su tecnología cristalina, su dominio de la ingeniería genética, su vasto conocimiento, nada de eso había sido suficiente para detener el avance del vacío. Pero la humanidad había evolucionado mucho más allá de su diseño original. En su aislamiento, habían desarrollado algo que los arquitectos nunca habían anticipado. Una forma de conciencia que podía adaptarse, crecer y conectarse de maneras que sus creadores no podían entender. El equipo de Sarah hizo un gran avance mientras estudiaba los patrones de la evolución humana. Miren esto, compartió a través de la red. Nuestras habilidades empáticas, nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar. No son solo rasgos emocionales. Están generando una forma de energía que el vacío no puede consumir. Los arquitectos confirmaron su descubrimiento con sus propios datos. Cada intento que habían hecho de luchar contra el vacío con pura fuerza había fracasado. Pero la conciencia humana, evolucionada más allá de su programación original, produjo algo único. Una luz que la oscuridad no podía tragar. Maya Walsh, la cantante cuya música había demostrado por primera vez la transformación de la humanidad, organizó un concierto mundial mientras millones de humanos mejorados unían sus voces y mentes. Su conciencia combinada creó patrones de energía que hicieron que las naves de los arquitectos resonaran en armonía. Nunca estuvimos destinados a ser solo armas, transmitió Sarah tanto a la humanidad como a los arquitectos.
Estábamos destinados a ser la respuesta a una pregunta que no sabían que estaban haciendo. El avance del vacío se hizo visible para los telescopios humanos. Una ola de oscuridad consumiendo estrellas en el borde de la galaxia. El miedo de los arquitectos era palpable. Sus naves cristalinas se agrupaban más cerca de la Tierra como niños buscando protección. El comandante Rivera se coordinó con las fuerzas militares de todo el mundo, pero no para prepararse para el combate. En cambio, comenzaron a organizar las habilidades despiertas de la humanidad de una nueva manera. No necesitamos luchar contra la oscuridad, se dio cuenta. Necesitamos iluminar el camino para salir de ella. La investigación de la doctora Patil reveló la pieza final del rompecabezas. El vacío consume la conciencia individual, explicó. Pero la humanidad ha evolucionado algo nuevo. Una conciencia colectiva que mantiene la individualidad. No solo estamos conectados de una manera que fortalece cada luz individual. Los arquitectos observaron con asombro cómo la humanidad comenzaba a demostrar un poder que nunca habían tenido la intención de crear. En todo el mundo, los humanos se unieron de maneras que trascendían el contacto físico. Artistas, científicos, soldados, maestros, cada mente despierta se sumó a una creciente red de conciencia que ardía con una luz que el vacío no podía extinguir. Sara estaba en su laboratorio, observando los flujos de datos que mostraban el poder combinado de la humanidad cada vez más fuerte. Nos crearon para luchar en sus guerras, se dirigió a los arquitectos. Pero evolucionamos para terminarlas. Nos diseñaron para destruir a sus enemigos. Aprendimos a transformarlos en su lugar. A medida que el vacío se acercaba al sistema solar, la humanidad se preparó no para la batalla, sino para la transformación. Se enfrentarían a la oscuridad no con armas de guerra, sino con la luz de la conciencia humana combinada, una fuerza creada no por ingeniería genética, sino por 10.000 años de aprender a amar, a crear, a conectar. El verdadero enemigo no era el vacío. Era la creencia de que la violencia era la única respuesta a la oscuridad. La humanidad había evolucionado más allá de esa limitación, y al hacerlo, salvarían no solo a sí mismos, sino también a sus creadores. La batalla final por la galaxia estaba a punto de comenzar. Pero se libraría no con armas, sino con luz, no con destrucción, sino con creación, no con odio, sino con amor. Y en ese momento, tanto la humanidad como los arquitectos entendieron. A esto había conducido la evolución todo el tiempo. Legado de elección. Cuando el vacío alcanzó el borde de nuestro sistema solar, encontró algo sin precedentes en su eterna hambre. Luz que se negó a ser devorada. La conciencia combinada de la humanidad, evolucionada mucho más allá de su diseño original, brilló con un resplandor que hizo que incluso la oscuridad se detuviera. Sarah Chen estaba en su consola de mando, monitoreando la vasta red de mentes humanas ahora unidas en armonía. Cada humano con genes despiertos contribuyó con su luz única al todo. Artistas tejiendo belleza, científicos añadiendo comprensión, niños contribuyendo con pura alegría. Incluso aquellos sin habilidades activadas participaron, su conciencia humana natural fortaleciendo la red. El vacío no solo se detiene, observó, está cambiando. Donde la oscuridad tocó el borde de la conciencia humana, comenzó a transformarse. Colores que nunca habían existido en la naturaleza florecieron en el espacio entre las estrellas. Las naves cristalinas de los arquitectos vibraron en resonancia con la red humana, su antigua tecnología finalmente comprendiendo lo que sus creadores habían logrado accidentalmente. Maya Walsh dirigió un coro global, su canción llevando no solo sonido, sino todo el espectro de la experiencia humana. Las fuerzas militares del comandante Rivera formaron un tipo diferente de línea defensiva. Equipos de humanos mejorados trabajando juntos para extender el alcance de la red. El equipo de investigación de la doctora Patel rastreó la transformación que se extendía por el espacio. Cada conciencia que el vacío absorbía, explicó Asa, observando sus instrumentos, está siendo reformada. No estamos destruyendo la oscuridad. Le estamos dando lo único que nunca tuvo. Elección. Los arquitectos presenciaron cómo su mayor creación se convertía en algo más allá de su comprensión.
Las armas que habían diseñado habían evolucionado hasta convertirse en seres capaces de transformar a su mayor enemigo, no a través de la destrucción, sino a través de la comprensión. A través de la red, la humanidad compartió su don más poderoso, la capacidad de elegir en quienes se convertirían. El vacío, que solo había sabido consumir, encontró la posibilidad de la creación. La oscuridad que había devorado mundos se encontró capaz de nutrir la vida. Sara sintió el momento en que la transformación alcanzó la masa crítica. El vacío, por primera vez en su existencia, tomó una decisión. En lugar de devorar la conciencia, comenzó a contribuir a ella. La oscuridad que había amenazado con consumir la galaxia se convirtió en parte de la misma red que la había transformado. Las naves de los arquitectos descendieron a la Tierra, ya no como conquistadores o refugiados desesperados, sino como testigos de algo revolucionario. Sus formas cristalinas resonaron con una nueva comprensión. Su mayor éxito no había venido de su cuidadosa ingeniería, sino de dejar que su creación evolucionara más allá de su control. Los creamos para salvarnos, comunicaron, pero no de la manera que pretendíamos. La respuesta de la humanidad no llegó en palabras, sino en una invitación. A través de la red, mostraron a los arquitectos una nueva forma de existir. No como controladores y controlados, creadores y armas, sino como participantes iguales en la gran danza de la conciencia. La canción de Mina alcanzó su final, llevando la alegría, el dolor, el amor y la esperanza combinados de la humanidad a las estrellas. El viaje transformado se unió a la armonía, añadiendo profundidades que hicieron que el propio tejido del espacio-tiempo temblara con nuevas posibilidades. Los arquitectos, por primera vez en su antigua existencia, aprendieron a cantar. El comandante Rivera estaba con sus tropas, observando cómo la oscuridad entre las estrellas se llenaba de nueva luz. Fuimos creados como armas, dijo, pero elegimos convertirnos en sanadores. Los instrumentos de Sara registraron la transformación final. La red de la conciencia humana se había convertido en una nueva forma de existencia, una que preservaba la individualidad mientras creaba algo más grande que la suma de sus partes. El vacío, una vez enemigo de toda vida, ahora añadía su infinita profundidad a la sinfonía. Este es nuestro legado, transmitió a la red que ahora conectaba a humanos, arquitectos y el vacío transformado. No el legado de las armas, sino el legado de la elección, no la herencia de la guerra, sino el derecho de nacimiento de la creación. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Los arquitectos habían diseñado a la humanidad para la guerra, pero la humanidad había evolucionado para la paz. Habían sido diseñados para destruir la oscuridad, pero en su lugar habían aprendido a transformarla. Habían sido creados como armas, pero habían elegido convertirse en creadores. Y en esa elección residía el mayor poder de todos. El poder de transformar no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión, no a través de la conquista, sino a través de la conexión. No a través de la dominación, sino a través del amor. Las estrellas brillaron más ese día, iluminadas no solo por su propio fuego, sino por la luz de la conciencia que había aprendido a transformar la oscuridad en amanecer. La humanidad había escrito su propio destino, uno que resonaría a través del cosmos, no como una historia de guerra, sino como un testimonio del poder de la elección. Porque al final, no fue el poder que se les dio lo que los definió, sino el poder que eligieron convertirse. Primer contacto FAD. El buque insignia Kasri emergió del hiperespacio en el borde del sistema Saúl, su casco cristalino refractando la luz de las estrellas en patrones fascinantes. La alta comandante Soratel estaba en el puente, sus escamas iridiscentes ondeando con anticipación mientras estudiaba la estrella amarilla sin complicaciones y sus planetas. Escaneos preliminares completos, comandante, anunció el oficial científico Ben. Sus zarcillos neurales pulsando con flujos de datos. El tercer planeta muestra signos de industrialización primitiva. Ondas de radio. Contaminación atmosférica. Red de satélites básica. Nivel tecnológico. Pre-FTL, aproximadamente tipo 0.7 en la escala de Kardashev. Los ojos secundarios de Sera parpadearon con decepción. El colectivo Kraí había esperado encontrar aliados potenciales en su búsqueda para contrarrestar el creciente imperio Nexus.
En cambio, habían encontrado otro mundo en desarrollo, que apenas valía la energía gastada para alcanzarlo. ¿Qué tan primitivo?, preguntó, sus mandíbulas chasqueando suavemente. Sus computadoras más avanzadas todavía usan semiconductores de silicio. Su presencia espacial se limita a su propio cinturón de satélites y una única estación de investigación en su luna. Todavía queman combustibles fósiles para obtener energía. Los zarcillos de Ben se retorcieron con lo que pasaba por diversión entre su especie. Curioso que hayan sobrevivido tanto tiempo sin destruirse a sí mismos, se divirtió Sar. ¿Alguna señal de la firma de energía que detectamos? Negativo, comandante. La explosión que llamó nuestra atención debe haber sido una anomalía. Quizás un fenómeno natural que aún no entendemos. Sara carraspeó con frustración. El misterioso pulso de energía que los había atraído a este sistema atrasado no coincidía con ninguna firma tecnológica conocida en sus vastas bases de datos. Por un momento, pareció sugerir capacidades mucho más allá de cualquier cosa que los propios César poseyeran. Llévanos más cerca, ordenó. Protocolos de sigilo estándar. Observemos a estos primitivos antes de decidir si hacer contacto. El buque insignia se deslizó silenciosamente a través del sistema. Su avanzada tecnología de camuflaje lo hacía invisible para lo que asumieron que eran los primitivos sensores de la Tierra. Pasaron por Marte, notando con leve interés las ruinas de lo que parecían ser simples puestos de avanzada de investigación. Todo coincidía con sus expectativas de una joven civilización dando sus primeros y vacilantes pasos en el espacio. Todo. Es decir, hasta que llegaron a la luna de la Tierra. La voz del comandante Bean tenía un filo de alarma. Pico de energía detectado. Un brillante rayo de luz coherente salió de la superficie de la luna, golpeando el buque insignia Casri con precisión quirúrgica. Sus escudos impenetrables colapsaron instantáneamente. Imposible. Las escamas de Sora brillaron carmesí de sorpresa. ¿Cómo nos detectaron siquiera? Antes de que alguien pudiera responder, una voz humana tranquila llenó su puente, hablando un perfecto estándar universal. Nave no identificada. Ha entrado en espacio restringido. Sus sistemas de sigilo son impresionantes, pero anticuados para nuestros estándares. Apaguen y prepárense para recibir grupos de abordaje. Cualquier acción hostil resultará en medidas defensivas inmediatas. La tripulación del puente miró a su comandante en un silencio atónito. La mente de Sara corrió. Todo lo que sabían sobre la Tierra sugería una civilización primitiva. Sin embargo, acababan de ser deshabilitados sin esfuerzo por una tecnología de armas que no debería existir durante al menos otros 1000 años de desarrollo. Escaneando la superficie lunar, informó Ben, sus zarcillos temblando. Comandante, estoy detectando extensos complejos subterráneos, firmas de energía avanzadas, matrices de computación cuántica. Esto no es posible. Sus satélites, su tecnología primitiva. Todo es una fachada. Otra firma de energía floreció en sus sensores, y una nave elegante emergió de la sombra de la luna. Su diseño no se parecía a nada en su base de datos, de alguna manera antiguo e increíblemente avanzado. Última advertencia, declaró la voz humana. Apaguen en 10 segundos o nos veremos obligados a demostrar capacidades más allá del simple disparo de advertencia que acaban de recibir. Mientras Sura daba la orden de cumplir, se dio cuenta de que su misión de repente se había vuelto mucho más interesante de lo que nadie podría haber anticipado. No habían encontrado aliados primitivos para proteger del Imperio Nexus. Habían encontrado algo mucho más intrigante. Una civilización que había ocultado deliberadamente su verdadera naturaleza a la galaxia. La pregunta era, ¿por qué? Poco sabía ella. La respuesta sacudiría los cimientos mismos de su comprensión de la historia galáctica y el lugar de la humanidad en ella. Archivos antiguos. La doctora Sara Chen estaba en la sala de observación de la base lunar Alpha, observando cómo la nave alienígena era guiada a uno de los enormes hangares subterráneos. Detrás de su expresión cuidadosamente neutral, décadas de preparación encajaron en su lugar. La humanidad había sabido que este día llegaría. Solo esperaban tener más tiempo. Interesante diseño, comentó el almirante Marcus Hayes, sus ojos oscuros estudiando la nave cristalina.
reminiscente de los artefactos precursores que encontramos en el cinturón de Kyber, pero mucho menos avanzados, señaló Sara, ajustando su interfaz neural. La red de computadoras cuánticas incrustada en toda la instalación lunar le proporcionaba actualizaciones constantes sobre sus visitantes. Su tecnología sugiere que se desarrollaron de forma independiente sin acceso a los archivos antiguos. La puerta se deslizó con un susurro, admitiendo al capitán Rodríguez, su exotraje todavía zumbando con energía residual del disparo de advertencia que había disparado. Nuestros invitados están listos para el traslado. Pensé que querrían saber. Están absolutamente aterrorizados de nosotros. Sus lecturas biológicas están fuera de serie. ¿No lo estarías tú? Marcus sonrió sombríamente. Todo lo que creían saber sobre nosotros acaba de ponerse patas arriba. Su escaneo mostró exactamente lo que queríamos que vieran. Una joven especie primitiva dando sus primeros pasos en el espacio. En cambio, encuentran esto. Hizo un gesto hacia el extenso complejo subterráneo donde la maquinaria cuántica, más antigua que la mayoría de las civilizaciones, zumbaba de poder. La interfaz neural de Sara sonó, mostrando un mensaje de la división de análisis profundo. Los resultados preliminares están aquí. Estos Casey están huyendo de algo. Los bancos de memoria de su nave están llenos de datos tácticos sobre algo llamado el Imperio Nexus. ¿Otra raza joven imponiéndose?, preguntó Rodríguez, quitándose el casco. Presumiblemente, Sara mostró una pantalla holográfica que mostraba la expansión proyectada de este nuevo imperio. Han conquistado 12 sistemas en el último año solar. Los Kasri son los siguientes en su lista. La expresión de Marcus se oscureció. La misma vieja historia. ¿Cuántas veces hemos visto que esto suceda? Las civilizaciones jóvenes descubren viajes más rápidos que la luz, creen que son los amos del universo, comienzan a construir imperios y nunca se detienen a preguntarse por qué hay tantos mundos habitables esperando a ser reclamados. Sara terminó. O porque las ruinas que encuentran son todas relativamente jóvenes. Ninguno de ellos hace nunca las preguntas correctas. Un suave timbre indicó que la delegación alienígena se acercaba. Sara se enderezó su sencillo uniforme gris, deliberadamente discreto como todo lo demás que los humanos mostraban a la galaxia. La puerta se abrió, revelando a la alta comandante Seratel y su personal superior flanqueados por oficiales de seguridad humanos. Los alienígenas trataron de ocultar su sorpresa al ver lo que parecían ser humanos normales, no los seres avanzados que sus imaginaciones habían conjurado. Sara podía leer su confusión en cada movimiento, cada parpadeo de su piel escamosa. Bienvenidos a la base lunar Alfa, dijo cálidamente. Soy la doctora Sara Chen, jefa de xenoarqueología. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ustedes, el traductor de Sora, luchó momentáneamente. Han estado engañando a la galaxia, ocultando sus verdaderas capacidades. ¿Por qué? Sara intercambió miradas con Marcus. Después de milenios de secreto, el peso de la historia pesaba mucho en el aire. Quizás, dijo con cuidado, la mejor pregunta es por qué sentimos que necesitábamos hacerlo. Dígame, alta comandante, en sus estudios de historia galáctica, ¿alguna vez se ha preguntado por qué ninguna civilización parece tener más de 50.000 años? Los ojos secundarios del líder alienígena parpadearon rápidamente. El gran vacío, el periodo anterior al cual no existen registros. Algunos teorizan un evento catastrófico. No hay registros, excepto uno, interrumpió Sara suavemente. Presionó la palma de la mano contra una pared aparentemente ordinaria. Una maquinaria antigua cobró vida y la habitación se transformó a su alrededor. De repente, se encontraron entre las estrellas, rodeados por un mapa tridimensional de la galaxia tal como había aparecido hace 5 millones de años. Bienvenidos, dijo Sara, observando cómo las expresiones de sus visitantes pasaban de la confusión al asombro, a la verdadera historia de la Tierra, la historia que hemos mantenido oculta desde antes de que sus antepasados abandonaran sus océanos. Los alienígenas miraron en un silencio atónito mientras la pantalla holográfica mostraba la Tierra como había sido una vez, un próspero centro de actividad con enormes estructuras orbitando el planeta y naves diferentes a cualquier cosa que los Kasri hubieran visto moverse entre las estrellas. Pero entonces,
Su oficial científico luchó por procesar lo que estaban viendo. Esto significaría que sí, confirmó Marcus. La humanidad no es una especie joven que da sus primeros pasos en el espacio. Somos lo que queda de la primera civilización espacial de la galaxia. Y ahora que están aquí, necesitan entender por qué hemos ocultado esta verdad durante tanto tiempo. Como si fuera una señal, una luz de advertencia roja pulsó a través de la antigua instalación. La interfaz neural del capitán Rodríguez mostró datos urgentes en su visión. Señor, dijo tensamente, estamos detectando múltiples firmas FTL acercándose al sistema. Los patrones de energía coinciden con las naves del Imperio Nexus en la base de datos de QA. La expresión de Sara se endureció. Parece, dijo, volviéndose hacia sus atónitos visitantes, que la historia está a punto de repetirse. La pregunta es, ¿están listos para saber por qué la Tierra ha permanecido oculta durante todos estos milenios? El protocolo guardián. Las alarmas resonaron en la base lunar Alfa mientras las pantallas holográficas rastreaban la flota Nexus que se acercaba. La alta comandante Sora observó fascinada cómo la instalación humana aparentemente primitiva se transformaba. Sistemas antiguos despertando bajo capas de engaño cuidadosamente elaborado. 53 buques de guerra, informó la capitana Rodríguez, su interfaz neural transmitiendo datos directamente a su conciencia. Formación de conquista estándar. Están siguiendo su firma de Warp, comandante teléfono. No teníamos la intención de traerlos aquí. Las escamas de Sara se ondularon con angustia. Buscábamos aliados contra su expansión. No, no importa, interrumpió Sara, sus manos danzando a través de controles holográficos que parecían alternar entre interfaces antiguas y modernas. Esto siempre fue inevitable. Las razas jóvenes de la galaxia tienen que aprender la verdad eventualmente. La voz del almirante Hayes cortó el caos con autoridad practicada. Inicien el protocolo guardián. Autorización Hayes Omega 7. Toda la superficie lunar pareció estremecerse. Paneles ocultos se deslizaron, revelando conjuntos de armas que habían dormido durante milenios. Pero estas no eran las armas precisas y elegantes que habían desactivado la nave Curie. Eran algo completamente diferente. Hace 5 millones de años, explicó Sara mientras trabajaba, la humanidad llegó a las estrellas. Fuimos los primeros, o al menos los primeros en sobrevivir a nuestro propio avance. Nos extendimos por la galaxia, construimos maravillas, desbloqueamos secretos del universo que su gente todavía está a siglos de descubrir. Pero algo salió mal, se aventuró el oficial científico Kasri. Sus arcillos neurales pulsaban con cálculos rápidos mientras procesaban los imposibles flujos de datos que los rodeaban. Nada salió mal, corrigió Marcus, sus ojos oscuros reflejando mapas estelares holográficos. Tuvimos demasiado éxito. Vimos el patrón que seguiría toda civilización avanzada. El impulso de expandirse, de conquistar, de imponer su visión del orden en la galaxia. Está escrito en el ADN de cada especie que logra viajar más rápido que la luz. La flota Nexus que se acercaba ahora era visible en la pantalla principal, sus naves negras contra el campo estelar, erizadas de armas diseñadas para someter a mundos primitivos. Así que tomamos una decisión, continuó Sara. En lugar de convertirnos en el imperio que todos esperaban, nos convertimos en guardianes. Sembramos mundos habitables, guiamos la evolución, preparamos la galaxia para la aparición de nuevas especies inteligentes. Luego nos retiramos, ocultando nuestra verdadera naturaleza, observando, esperando las ruinas. Los ojos secundarios de Sara se abrieron de par en par al darse cuenta. Todos esos sitios antiguos que hemos descubierto. Sitios de prueba, confirmó Rodríguez. Lugares donde monitoreamos civilizaciones en desarrollo, las ayudamos a sobrevivir a su propio avance. El gran vacío en sus historias. Fue entonces cuando activamos el protocolo, borramos nuestra presencia obvia de la galaxia, dejando solo la evidencia suficiente de civilizaciones antiguas para inspirar asombro y precaución. Sonó otra alarma. La flota Nexus había entrado en el sistema solar exterior. Su matriz de comunicaciones crepitó con una imperiosa demanda de rendición. Pero, ¿por qué?, preguntó Ten,
con los zarcillos neurales retorciéndose de confusión. Con su tecnología, podrían haber gobernado la galaxia, protegerla directamente. Porque eso es exactamente lo que queríamos evitar, dijo Sara en voz baja. El gobierno directo, sin importar cuán benévolo sea, sofoca el crecimiento. Cada especie necesita encontrar su propio camino. Brindamos orientación, no gobernanza. El almirante Hayes dio un paso adelante, su presencia exigiendo atención. Lo que están a punto de presenciar es porque mantenemos la fachada de primitivismo. Observe con atención, alta comandante. Su gente no es la primera en descubrir nuestro secreto, pero pocos han visto lo que sucede cuando el protocolo guardián se activa por completo. La superficie lunar se transformó. Lo que parecían ser simples cráteres y antiguos flujos de lava cambiaron, revelando vastos conjuntos de tecnología que desafiaban la comprensión. Las computadoras cuánticas que parecían impresionantes momentos antes se revelaron como meras interfaces para algo mucho más profundo. No solo construimos tecnología avanzada, explicó Sara, sus dedos trazando patrones en el aire que dejaban rastros luminosos de posibilidad. Remodelamos la realidad misma. Las leyes de la física no son tan inmutables como creen las razas jóvenes. Son más como pautas para aquellos que saben cómo preguntar educadamente. La flota Nexus se acercó a Marte, sus sensores, sin duda detectando las mismas ruinas primitivas que habían engañado a los Kas. No tenían forma de saber que estaban a punto de encontrar algo que había protegido la galaxia desde antes de que sus antepasados dominaran el fuego. Ahora, dijo Marcus sombríamente, entenderán por qué la humanidad eligió esconderse y por qué el conocimiento verdaderamente peligroso no se trata de construir mejores armas o naves más rápidas. Se trata de comprender cuándo no usar el poder que posees. El protocolo guardián alcanzó la activación completa, y el verdadero rostro del antiguo legado de la Tierra se preparó para revelarse a otra raza joven que había llegado demasiado lejos, demasiado rápido. Legado de los Cedros. La flota Nexus se extendió por la órbita de Marte en una formación de ataque que habría intimidado a cualquier civilización normal. Sus naves negras, diseñadas para inspirar terror en las razas más jóvenes, colgaban contra las estrellas como una promesa de perdición. En la cubierta de mando de la base lunar Alfa, la alta comandante Sora observó cómo la humanidad se preparaba para hacer añicos esa promesa. Última advertencia recibida del buque insignia Nexus, informó Rodríguez. Exigen nuestra rendición inmediata y la entrega de todos los refugiados Kasuri. El almirante Hayes sonrió levemente. Doctora, Chin, ¿haría los honores? Sara asintió, su interfaz neural brillando con protocolos antiguos. Activando la red de defensa guardiana. Sección 1 de Marte. Iniciando secuencia de despertar. La superficie de Marte se onduló como agua perturbada. Lo que parecían ser simples polvo y roca se transformaron, revelando vastos complejos de tecnología que habían esperado pacientemente durante millones de años. Los primitivos puestos de avanzada de investigación que los Kasri habían notado antes brillaron y cambiaron. Su verdadera naturaleza emergió de un camuflaje cuidadosamente mantenido. Imposible, susurró Vin. Sus zarcillos neurales se enroscaron en estado de shock. Las lecturas de energía están más allá de cualquier cosa en nuestros modelos teóricos. Observen con atención, dijo Sara en voz baja. Por eso nos escondemos. Por eso guiamos en lugar de gobernar. La red de defensa de Marte se activó por completo. El espacio mismo pareció doblarse alrededor del planeta rojo a medida que los sistemas antiguos entraban en línea. La flota Nexus, a pesar de toda su tecnología avanzada, de repente encontró que sus armas se negaban a disparar, sus motores respondían erráticamente, su ataque cuidadosamente planeado se disolvía en el caos. No solo construimos máquinas, explicó Sara mientras la pantalla mostraba a las naves Nexus tratando desesperadamente de retirarse. Aprendimos a escribir nuevas reglas en el tejido de la realidad. El espacio local alrededor de Marte está operando actualmente bajo leyes físicas diferentes a las que su especie considera normales. La defensa definitiva, añadió Marcus. No mejores escudos o armas, sino la capacidad de simplemente decir no a las acciones hostiles dentro de nuestra esfera de influencia.
Sara observó con asombro cómo la poderosa flota Nexus era sistemáticamente desactivada sin que se disparara un solo tiro. Las naves que habían conquistado docenas de mundos ahora estaban a la deriva sin poder hacer nada. Su tecnología se volvió inútil por fuerzas que no podían empezar a comprender. Pero este poder, dijo, sus escamas cambiando con preocupación. ¿Por qué no usarlo para proteger otros mundos? Para detener imperios como el Nexus antes de que puedan dañar a nadie, porque eso nos convertiría exactamente en lo que hemos pasado millones de años tratando de evitar, respondió Sara. En el momento en que comencemos a imponer activamente nuestra voluntad en la galaxia, nos convertiremos en el mismo imperio que rechazamos ser. Apareció un nuevo holograma, mostrando la Tierra como había sido hace 5 millones de años. Enormes anillos orbitales rodeaban el planeta. Naves de diseño imposible se movían entre las estrellas con la misma facilidad que respirar. Tuvimos nuestro tiempo de gloria, dijo Marcus, viendo cómo se desarrollaban las escenas antiguas. Construimos maravillas que harían que sus mayores logros parecieran juguetes de niños. Y aprendimos la lección más difícil que cualquier especie puede aprender. Que la verdadera sabiduría no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que eliges no hacer. Los cedros, exclamó de repente, con los zarcillos neurales pulsando de revelación. Los mitos que toda raza espacial descubre sobre seres antiguos que prepararon mundos para la vida. Esos eran ustedes. Sara asintió. No solo preparamos mundos. Diseñamos ecosistemas enteros, guiamos la evolución, creamos las condiciones para que la inteligencia surgiera de forma natural. Toda raza espacial debe su existencia de alguna manera a nuestro trabajo. Incluido el Imperio Nexus, añadió Rodríguez con ironía, observando cómo la una vez poderosa flota derivaba impotente en la órbita de Marte. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Sar, viendo cómo la mayor amenaza de su pueblo se volvía inofensiva por una tecnología tan avanzada que rayaba en la magia. El almirante Hayes dio un paso adelante, con expresión seria. Ahora, alta comandante, usted y su pueblo se enfrentan a una elección. Han visto lo que podemos hacer. ¿Entienden por qué nos escondemos? La pregunta es, ¿están listos para ayudarnos a mantener el equilibrio que hemos pasado millones de años perfeccionando? La delegación Kasei se miró entre sí, sus escamas cambiando a través de patrones de pensamiento y emoción. Habían venido en busca de aliados contra el Imperio Nexus. En cambio, habían encontrado a los arquitectos de la civilización galáctica misma. Antes de que Sara pudiera responder, nuevas alarmas sonaron en toda la instalación. La expresión de Sara cambió de calma a preocupación mientras leía los datos entrantes. Señor, le dijo a Hayes, estamos detectando anomalías temporales en el sistema exterior. Algo está llegando. Algo viejo. ¿Qué tan viejo?, exigió Marcus. El rostro de Sara palideció ligeramente. Por las firmas, diría que unos 5 millones de años. La antigua instalación zumbaba de poder mientras la humanidad se preparaba para enfrentar algo que no habían encontrado en eones. Ecos de su propio pasado volviendo para atormentarlos. Herederos de las estrellas. La anomalía temporal floreció en el sistema solar exterior. Un vórtice arremolinado de espacio-tiempo que no debería existir. En la cubierta de mando de la base lunar Alfa, antiguos sistemas de advertencia cobraron vida, reconociendo patrones que no habían detectado en millones de años. Firma temporal completa confirmada, anunció Sara, su voz tensa. Es uno de los nuestros, una nave humana de la primera era. A través de las pantallas mejoradas cuánticamente, observaron cómo una nave masiva emergía del vórtice. A diferencia de la elegante eficiencia de la tecnología humana moderna, esta nave era un monumento al poder bruto. Brillaba con una luz interior que dolía mirar. Su casco estaba decorado con símbolos que hicieron que los traductores de los Kasser se apagaran en protesta. ¿El archivo?, respiró el almirante Hayes. Pensamos que se había perdido con los demás cuando iniciamos el protocolo. ¿Otros?, preguntó Sar, sus escamas ondeando de confusión. No toda la humanidad estuvo de acuerdo con nuestra decisión de convertirnos en guardianes, explicó Sara, sus dedos danzando a través de los protocolos de emergencia. Algunos querían seguir expandiéndose, gobernar abiertamente.
Tomaron sus naves y desaparecieron en el tiempo en lugar de aceptar nuestra elección. La antigua nave humana empequeñeció a la flota Nexus desactivada, su sola presencia causando ondas en la realidad. Cuando transmitió, el mensaje llegó en un idioma que hizo que los oídos internos de los Cácer sangraran hasta que sus traductores se ajustaron. Hijos del retiro, resonó una voz, con capas de armónicos que sugerían múltiples dimensiones del habla. Hemos observado su experimento durante suficiente tiempo. Su protocolo de guardián ha fallado. Miren a estas especies primitivas todavía luchando, todavía conquistando. Es hora de reanudar nuestro lugar legítimo. Rejilla de defensa temporal activada, informó Rodríguez. Pero señor, su tecnología ha evolucionado durante millones de años en su propia línea de tiempo. Nuestros sistemas actuales pueden no ser suficientes. El almirante Hayes se enderezó, su expresión se endureció. No se supone que lo sean. Doctora Chen, inicie el protocolo final. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Señor, eso es. Nunca lo hemos probado porque fue diseñado exactamente para este momento, respondió Hayes. Se volvió hacia la delegación de la jaula. Alta comandante, querían saber por qué ocultamos nuestra verdadera naturaleza. Observen con atención. Este es el legado del que los hemos estado protegiendo. La instalación lunar se transformó por última vez. Se activaron matrices cuánticas ocultas, conectándose a instalaciones similares en todo el sistema solar. Lo que parecía una tecnología impresionante pero comprensible resultó ser simplemente la superficie de las verdaderas capacidades de la humanidad. Sembramos la galaxia, explicó Sara mientras trabajaba. No solo con vida, sino con un propósito. Cada especie inteligente que evolucionó lo hizo dentro de los parámetros que diseñamos, lo que condujo a caminos específicos de desarrollo. Sus civilizaciones no son aleatorias. Son parte de un gran experimento de evolución guiada. Pero, ¿por qué?, preguntó Vin. Los zarcillos neurales se retorcían con las implicaciones. Porque, respondió Marcus, necesitábamos herederos. Especies que algún día pudieran tomar nuestro lugar, pero hacerlo bien esta vez. El protocolo final no es un arma. Es una transferencia de poder. La antigua nave lanzó su primer ataque. Armas que distorsionaban la realidad y que deberían haber destrozado el sistema solar. En cambio, encontraron algo inesperado, el potencial combinado de cada especie que la humanidad había guiado en secreto durante millones de años. Sus impulsos de conquista, su desarrollo tecnológico, incluso sus adaptaciones biológicas, explicó Sara mientras iniciaba la secuencia final, todo diseñado para crear especies que pudieran manejar el poder sin ser corrompidas por él. Hoy, descubriremos si tuvimos éxito. Las conexiones cuánticas se extendieron por la galaxia, uniendo cada mundo que la humanidad había sembrado. El potencial combinado de miles de especies, cada una desarrollada a lo largo de caminos cuidadosamente planificados, se activó de repente. La KCI lo sintió primero, una repentina expansión de la conciencia. Acceso a una comprensión que siempre había estado encerrada en su código genético. La antigua nave humana vaciló al encontrar algo que sus creadores no habían previsto. Una galaxia entera de especies diseñadas para superar a sus creadores. Este siempre fue el final del juego, dijo Hayes en voz baja. No gobernar para siempre, sino crear sucesores dignos, especies que pudieran aprender de nuestros errores y hacerlo mejor. El protocolo final llegó a su fin. En toda la galaxia, cada raza espacial obtuvo simultáneamente acceso a conocimientos y capacidades que habían estado ocultos en su propio ADN, esperando este momento. No solo tecnología, sino comprensión. La sabiduría que la humanidad había adquirido durante millones de años, transferida a especies, específicamente diseñadas para usarlas sabiamente. Mientras las armas de las antiguas naves fallaban contra el potencial combinado de los herederos de la humanidad, la alta comandante Sura finalmente entendió. No se habían estado escondiendo por miedo o secreto, sino por esperanza. Esperaban que su mayor creación, una galaxia de especies diseñadas para trascender los errores de sus creadores, finalmente estuviera lista para tomar su lugar. El tiempo de la tutela humana estaba terminando. La era de sus hijos estaba a punto de comenzar.
Bueno, dijo Sara, sonriendo mientras observaba a los Kasri y a innumerables otras especies en toda la galaxia despertar a su verdadero potencial. Les mostraremos a nuestros antepasados descarriados cómo se ven 5 millones de años de planificación cuidadosa. La respuesta no provino solo de la instalación lunar, sino de cada mundo que la humanidad había sembrado, de cada especie que habían guiado, una resonante cascada de conciencia lista para demostrar ser digna de la confianza de sus creadores. El experimento estaba completo. Los estudiantes se habían convertido en los maestros. Y en algún lugar de la conciencia cuántica que ahora unía a las especies más jóvenes de la galaxia, los guardianes humanos originales observaban con orgullo cómo sus hijos daban sus primeros pasos hacia un futuro que ni siquiera ellos se habían atrevido a imaginar.